Hola, yo soy Mil Yo soy Itzel. y ya estamos en otro Pano Show con un tema que estamos seguras de que les va a gustar. El tema de hoy es Juega como niña y nuestra invitada es la periodista deportiva Marion Reimers. Bienvenidos a otro Pano Show. Estamos aquí con nada más y nada menos que Marion Reimers. ¡Yeah! ¡Holi! Hola, qué gustazo que estés acá. ¿Cómo estás, Marion? Al contrario, muy contenta de que me inviten y muy contenta de venir a platicar de todos estos temas con ustedes. Pues sin más preámbulos, por favor, o sea, ya vimos que sacaste un libro, se llama Juega como niña, y creo que muchas de nosotras, al ver nada más ese título y ver de qué va, nos sentimos identificadas, porque a cuántas de nosotras, pues también luego no nos dejaban jugar porque éramos niñas o porque jugábamos como niñas, y ese era motivo de discriminación, y pues ahora creo que las niñas ya tienen otra mentalidad, y con este libro tú vas a ayudar a que todas queramos orgullosamente jugar como niñas. Entonces, cuéntanos, ¿cómo surgió esta idea? ¿Qué pasó? Pues, a ver, o sea, creo que lo que dices es bien importante, ¿no? Porque el juega como niña siempre ha sido considerado como un insulto, y yo creo que es un momento para resignificar esa palabra, para resignificar esa expresión, ¿no? O sea, ¿qué es ser niña? ¿Qué es jugar como niña? Bueno, pues en el libro yo lo que digo es jugar como niña, es jugar como tú, es jugar lo mejor posible, es jugar esforzándote, es jugar dedicándote, y es entender que el deporte es un romance que cuando lo encuentras te dura para toda la vida. O sea, el deporte es una relación contigo misma, y obviamente también es una manera de generar lazos de amistad, es una manera de generar incluso en la vida profesional mucho networking, ¿no? O sea, los hombres se han apropiado mucho de eso. Entonces, creo que es una idea muy importante la de resignificar el deporte. ¿Y cómo surgió? Pues Mil. O sea, y Itzel también lo sabe, además de dedicarme al periodismo deportivo, pues esto es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, y lo que noté mucho, y por eso también el primer capítulo se llama No todo es ballet ni la clase de educación física, es que pues al final a las niñas nos marcó mucho eso, y lo digo porque yo fui de las pocas privilegiadas que, bueno, pues me gustaba el deporte, se me daba, en mi casa no me juzgaban por practicarlo, al contrario, me incentivaban, en la escuela igual. Pero compartiendo esa experiencia con muchas compañeras mías, y yo creo que a ustedes seguramente también les pasó, pues ahora como adulta digo, pobres, o sea, porque era como, no, bueno, tú no sabes jugar tan bien, vete a la esquina y yo voy a entrenar aquí a los niños y a las niñas que más o menos juegan bien, ¿no? Y al final hay muy poco incentivo como para conectarnos con el espacio que vamos a habitar toda nuestra vida, que es nuestro cuerpo. Y tu cuerpo puedes decidir que se convierta en una prisión o se convierta en un mecanismo liberador para ti, ¿no? Y eso, pues, no nos dieron los elementos para hacerlo. Entonces, la idea de este libro, Mil, cerrando, la respuesta es, pues, darle a las niñas y a las jóvenes eso que tal vez nunca nos explicaron a nosotras y que algunas, pues, por mera suerte pudimos descubrir. Sí, y dices algo bien padre, ¿no? Que como que además el deporte te ayuda a hacer como tener esta relación mucho más obviamente intensa y cuidada y en bienestar con tu cuerpo, y que no se convierte entonces en una prisión, que sí, ¿no? Justamente de repente todas estas imposiciones de género, ¿no? Te hacen o hacer lo que no quieres ser o no hacerlo nunca, ¿no? Y eso también habla no solamente en el tema deportivo de qué quiero jugar o no, sino que también nos empiezan a enseñar que las mujeres no podríamos hacer muchas cosas. O sea, creo que va más allá de solamente si ahorita dicen los niños sálganse a jugar fútbol y las niñas quédense a bordar, ¿no? Pero que ya te están diciendo qué cosas como ser humano, como mujeres en este mundo, no podemos hacer. Y creo que por ahí también se están abriendo, ¿no? Desde el deporte, en este caso en tu libro, estos espacios, estas ideas de que las mujeres podemos llegar a donde queramos llegar. Tu caso, ¿no? Que estás en un lugar donde decíamos, ¿cómo? ¿No? Porque está una mujer hablando y le sabe, ¿what? ¿No? Que cómo sí se tienen que empezar a abrir estas posibilidades. ¿Para qué es importante? ¿Por qué sientes tú que digas, hice este libro, ¿no? Los niños van a crecer en un ambiente de mayor bienestar, etcétera? Mira, creo que en primer lugar es importante porque es una resignificación del término, pero es una resignificación del deporte también.
El deporte, al igual que muchísimas otras actividades humanas, pues es eso, es una construcción y depende de lo que nosotros hagamos con él. No hay nada escrito en piedra. Ya adentraremos más adelante, yo creo que espero nos dé tiempo a hablar del binarismo en el deporte, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a abolir ese tema de la rama femenil y la rama varonil? ¿Cuándo vamos a empezar? Y eso se habla también en el libro. ¿Cuándo vamos a empezar, por ejemplo, a más bien hacer una clasificación hormonal y decir, bueno, hay las personas que tienen este nivel de testosterona para arriba, pues participan acá, y las personas que están por debajo participan aquí, como le pasó a Caster Semeña, que sigue siendo sometida a una cantidad de escrutinio racista y sexista terrible, ¿no? Por el tema de sus hormonas. Entonces, creo que tenemos que desmitificar eso. Creo que es bien importante, como les mencionaba hace rato, pues decirle a las niñas que al final eso es una construcción. Por ejemplo, hablamos de Ingrid Olavsdottir, ¿no? Que fue la primera mujer que hizo salto en esquí a finales de 1800. De ahí en más, las mujeres no volvieron a saltar en esquí en los Juegos Olímpicos hasta Sochi 2014, porque todavía en 2010 el presidente de la Federación Internacional de Esquí decía que esa era una actividad peligrosa porque se nos iba a caer el útero. Entonces, hay una serie de mitos que desmitificamos en el libro. Claro, yo me río igual, Mildred, porque es como, a ver, güey, los órganos reproductivos que están expuestos, pues según yo, los que están colgando ahí son los más, o sea, los que tendría que preocuparnos más, no los que están adentro. Entonces, hay como toda esta clase de ideas súper estúpidas, pero que nos han alejado de la práctica deportiva, ¿no? El hecho de la menstruación, o sea, desmitificamos el tema de la menstruación. ¿Qué pasa con la menorrea en las atletas, no? La menorrea no tiene que ver con practicar deporte, tiene que ver con mala alimentación. Y el deporte no tiene que ser una cosa para satisfacer la mirada masculina o estándares de belleza, tiene que ser una cosa en donde yo me siento fuerte, en donde yo me siento hábil, en donde yo siento que el espacio que habito, repito, este espacio en el que estoy, me pertenece, y la autonomía de los cuerpos en la lucha feminista y en lo que pensamos las mujeres en torno a estos temas es bien importante. Pero ahí te doy la vuelta, porque, por ejemplo, hablando el otro día con Pablo Morán y con Raúl Meneses en su programa, ellos me decían que ellos también se habían sentido muy lejanos a los deportes. ¿Por qué? Porque los niños que rompen, digamos, con esta tan marcada masculinización, también se sienten lejanos al deporte. Entonces yo les decía, bueno, es que lo que pasa es que nadie nunca te explicó, uno, cómo funcionan los deportes, y dos, que no es una cosa nada más de golpearse y de pasarla mal, y que en realidad el hecho de que habitemos estos espacios es una resistencia. Les dije, les están regalando lo más bonito que es usar tu cuerpo, que es poder jugar, que es poder participar. O sea, le estamos regalando, ya perdón, estoy cayendo en mis temas, pero al cis heteropatriarcado, una cosa que es increíble, que es el deporte. Entonces es como, no. Devuélvemelo. Y eso lo tenemos que hacer desde muy pequeños, además de que México tiene un enorme problema de salud pública. Tenemos el número 1 en obesidad infantil en el mundo, y eso tiene que ver con que no tenemos adultos que se hayan enamorado del deporte, que puedan trasladarle ese cariño por esa actividad a las niñas y a los niños. ¿Por qué? Porque, a ver, pues no todo es ballet ni la clase de educación física, pero hay gente a la que no le gusta patear cosas. Bueno, dedícate al montañismo, dedícate a la natación, haz yoga, haz lo que sea, pero muévete. Eso me encanta porque, como dices, no, como que nadie nos enseñó, y nuevamente aplaudo este libro tuyo y este esfuerzo por inculcar desde una temprana edad cómo tú puedes hacer lo que tú quieras, jugar el deporte que tú quieras. Pero yo siempre te he querido preguntar esto, y aprovechando que te tenemos aquí en el Pano Show, Marion, ¿cuál fue el primer deporte que tú practicaste y cuáles son tus deportes así, tu top 2? Qué pregunta tan más difícil, porque me encantan todos los deportes. Empecé muy chiquita con natación, porque a mi mamá le preocupaba mucho que yo supiera nadar, más que como un deporte, sino como un life skill, ¿no? O sea, una habilidad para la vida, lo cual le agradezco enormemente, porque sí creo que es bien importante saber nadar. Pero empecé a practicar tenis desde muy pequeña. Ese, digamos, que ha sido el deporte en el que más me he destacado, el tenis y el handball. Tú lo recordarás bien, Mil. Yo, o sea, una cosa es jugar fútbol y otra cosa es jugar a la pelota. Yo no juego fútbol, juego a la pelota, ¿no? Pero bueno, me gusta, me entretiene. Y hoy por hoy mis dos grandes deportes yo te diría que son el tenis y el golf. Sí, son nomás de señor blanco, pero lo disfruto muchísimo, y ahí también ya estamos llegando a generar
unas resistencias, porque ya ves que nos encanta el pleito. No, y yo hubiera pensado que uno de esos deportes era el fútbol, porque bueno, creo que eres la periodista deportiva que pues más presencia, al menos yo, cuando veo Marion Reimers, es como, pues yo quiero escuchar a esta chava que sabe un chingo y siempre te llega hate, ¿no? Veo mucho hate en redes y siempre son hombres y yo siento que hasta como que les da coraje, ¿no? Como que les cala, les da rabia, les da algo que una mujer venga aquí a pues a enseñarles y a alguien que sabe tanto y se ha preparado tanto y que además tiene tanta experiencia. Entonces pensaríamos que es el fútbol, pero no. Y estos deportes, digo, no me dejarás mentir, el golf, pues yo en mi mente ubico Lorena Ochoa y no puedo yo pensar, y discúlpenme las mujeres golfistas mexicanas que existen, pero no ha habido nadie más así de visible. Entonces, ¿qué onda? ¿Vas a incursionar ya en el golf? Así, eres la siguiente Lorena. Deberías. Mira, me falta mucho talento y sobre todo me eché unos años jugando tenis que pues ya me han alejado de poder llegar a esos niveles, pero es un deporte que disfruto muchísimo y desafortunadamente en México, en el mundo también, pero en México en particular es un deporte muy elitista. Cuando veo en Estados Unidos que los campos públicos cobran un green fee de $8, pues eso hace que obviamente muchas más personas se sientan cercanas a ese deporte. Y eso, repito, ¿no? Son todo construcciones. Ay, es que la gimnasia es como para muy así. ¿Han visto la fortaleza del cuerpo de las gimnastas? O sea, ¿han visto el cuerpo de Simone Biles? Lo que se requiere para hacer eso. Entonces, son todas construcciones, son todas ideas que tenemos ahí metidas. Y yo también tenía estos preconceptos. Entonces, cuando empecé a practicar golf, me di cuenta que es una actividad meditativa, hermosa, en donde estás al aire libre, sobre todo para pues, este tema de la pandemia, es una actividad que se puede practicar muy fácilmente con distanciamiento social. El tenis, que ha sido mi deporte de toda la vida. Claro que me encanta el fútbol, me encanta verlo, me encanta practicarlo. Nunca tuve mucho talento para jugarlo, ¿no? Te digo, era mejor en el handball. Pero creo que eso también es un punto que tratamos mucho en el libro, ¿no? O sea, el hecho de, a ver, ¿puedo memorizar los nombres de otras 22 personas en un juego de estrategia simple? Llamen al semanario de lo insólito. Pues no, o sea, es como decir que si no fuiste candidato a la presidencia no puedes ser analista político. Pues entonces no tendríamos analistas políticos en el país. Y pasa lo mismo con esto. Lógicamente, sí, yo no jugué un mundial en la cancha del Estadio Azteca, pero me parece que sí puedo analizar la dinámica del juego, me parece que tengo una cercanía con fenómenos políticos y sociales que me permiten hacer un análisis muy sustancial de lo que sucede, por ejemplo, ahora con la Superliga y otras tantas temáticas. Entonces, repito, o sea, el deporte no es de nadie. No es que alguien se haya autoadjudicado la presidencia de los deportes. Y ahí es en donde, repito, tenemos que volver a jalar eso para nosotros y dárselo a las niñas y dárselo a los niños. Y en el libro, por ejemplo, hablamos de deportes del futuro, se habla de Quidditch, se habla de frescobol, se habla de los esports, se habla de un montón de cosas en donde creo que ya tenemos que como que quitarle toda esta carga que le ponemos a las chicas y a los chicos, quitándoles, creo, una de las actividades más fascinantes que hay en el mundo. Quien haya practicado deporte sabe lo chingón que se siente el de repente practicar y poder pegarle bien a una pelota, mandar bien un centro, cabecear bien y decir, quiero volver a repetir esa sensación de regocijo que me da el haber hecho eso yo, sea en un deporte de conjunto o en un deporte individual. O sea, te juro, se me eriza la piel de pensarlo porque es muy triste que muchas mujeres no entiendan lo que eso se siente, que no entiendan que su cuerpo no nada más sirve para la maternidad y para la satisfacción de la mirada masculina, y que no, el practicar deporte no va a convertir a sus hijas en lesbianas. Créanme, porque si no, habría muchas más mujeres afuera del closet. Lo que pasa es que más bien el fútbol ha sido, y los deportes de conjunto y los deportes en general han sido un camino de tanta autonomía para muchas mujeres que se sienten confiadas y fuertes para poder salir del closet. O sea, una cosa, están ensillando el caballo al revés con ese argumento. Ok, claro. ¿No creen? Qué interesante, qué bonito además, sí, porque justamente cuando te sientes mucha más plena, mucho más segura, mucha más empoderada, mucho más en bienestar, entonces tienes las herramientas para ser mucho más libre, mucho más valiente quien quiera ser, ¿no? Y creo que también cosas de las que decías ahorita, justamente porque tenemos muy, muy entendido, ¿no? Quiénes son como los valores, ¿sabes? Como estas
estos ídolos que tenemos, por ejemplo, en México, ¿no? Ahorita que estabas hablando de fútbol, el fútbol y la virgencita es casi lo mismo en este país, ¿no? Y entonces, y además es un tema de superclub de todo y es un tema súper cerrado, y entonces quien estaría allá, para muchas familias y para mucha gente, es que estamos rompiendo lo que somos como mujercitas, ¿no? Lo que sea ahorita de que se nos va a caer el útero, de que las mujeres no podemos hacer ese tipo de actividades porque como nuestros órganos, ¿no? Necesitan más sangre, no nos bombea igual para otras partes del cuerpo, etcétera. No, la ciencia de lo estúpido, o sea, es increíble. Sí, totalmente. Y no sé, entiendo, y te quiero hacer una pregunta. Entiendo que el tema viene mucho por dineros, por publicidad, etcétera, pero también es un tema social, ¿no? En el que no le estamos dando tanta importancia o tanta visibilidad a los deportes como femeninos o a las mujeres que están incursionando en deportes, ¿no? En la liga de fútbol, que si se crean otras cosas de equipos, etcétera. También es un tema social, muy social, ¿no? Que a los hombres o a las mujeres no entendemos como que sí, las mujeres futbolistas, por ejemplo, también den un súper espectáculo, ¿no? Sí, es muy interesante lo que dices, porque quiero anclar con lo que mencionabas al principio para ir al otro lado. Decías, es que parece que ahora estamos rompiendo, parece que ahora empezamos a tener estas ídolas. La verdad es que las mujeres, y por eso en el libro, por ejemplo, incluimos una línea del tiempo y un capítulo que se llama ¿A qué jugaban antes? Porque la participación de las mujeres en el deporte no es una novedad. Lo que es una novedad es que estemos formando parte del discurso público, es decir, cómo estamos contando las historias. Hay un dicho muy bonito por ahí que es, la historia no es lo que pasó, sino cómo lo cuentan o quién lo cuenta. Y la historia que nos han contado toda la vida es que las mujeres no participábamos de los deportes, que las mujeres no hacíamos tal o cual. Bueno, esto no es necesariamente cierto. Ya les hablaba yo de Ólafsdóttir, por ejemplo, ¿no? La primera que participó en el salto en esquí. Hay un juego de, pues, digamos, de pelota que data de China, en donde pues, las mujeres eran las que las que lo practicaban en las salas. Y de ahí es que se deriva también el fútbol. O sea, la FIFA reconoce ese como uno de los padres del fútbol, al igual que el juego de pelota en México. Era un juego que practicaban mujeres. Entonces, la manera en la que nos han contado nuestra participación en los deportes importa y las resistencias institucionales importan, porque la FA, por ejemplo, la Federación Inglesa, prohibió la participación de las mujeres en el fútbol en 1921. Luego se le sumó la FIFA y ese castigo se levantó hasta casi los 80. Entonces, eso significa que hay un atraso institucional de unos 50 o 60 años para las mujeres. Entonces, siempre hemos estado ahí. El tema es cómo contamos estas historias. Y eso tiene que ver con que el deporte espectáculo forma parte del discurso público. Y el deporte espectáculo forma parte de una de las industrias más lucrativas del siglo XX y lo seguirá siendo en el siglo XXI. O sea, representa el PIB de países completos. Entonces, lógicamente, el acceder a esas esferas de poder genera una resistencia que tiene casi índoles políticas. O es de índole política, porque evidentemente el que las mujeres nos posicionemos dentro de la mítica y de la mitología popular y dentro de la narrativa de lo que es ser exitosa o exitoso, de lo que es ser poderosa o poderoso, pues evidentemente dentro de esta sociedad patriarcal, pues genera una resistencia gigante. O sea, no es coincidencia que no figuremos en los libros de historia, aunque hemos estado siempre ahí. No es que las mujeres empecemos a practicar deporte hace apenas 20 años, estuvimos siempre, pero no les están contando la historia como corresponde. Claro. Ahorita que mencionabas, y ya van varias este deportes o que las mujeres y el show de las mujeres sea para el placer de los hombres, ¿no? Me hiciste pensar, me devolviste a la película A League of Their Own, donde, bueno, está Madonna, sí. Rosie O'Donnell, y ahí, bueno, basado en hechos reales, ahí está cómo, pues, las invitan a jugar béisbol y hay requisitos, ¿no? Entonces, tú tienes que usar una falda corta, si estás gorda no puedes estar, hay una personaje entrañable que es la mejor, pero como la consideran fea, y de hecho esa película está llena de machismo, o sea, el mismo reclutador, cuando esta chava llega, pues muy, muy masculina, muy tomboy, muy tímida, le hace una cara como de que, ay, no, y hasta le dice, tú estás fea, está gorda, no puede jugar, ¿no? Entonces,
quieren que seas una princesita y que andes en faldita y que estés corriendo ahí, pero a ellos les vale cómo juegas, es ese deleite de estar viendo. Claro. En este país no nos dejaremos mentir, ya hemos visto demasiadas cosas que suceden donde agarran a la gente sin consentimiento, ya sea candidata, ya sea jugadora, aquí te manosean, así sea quien sea, se les pega la gana y encima te piden este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que ahí sí quieren que seas niña, ¿no? Ahí sí no quieren que seas como güey, ¿no? Entonces, ¿qué onda con eso? ¿Qué opinas de eso, Marion? Eso es muy, muy interesante, Mil, porque también esa es una parte que busqué mencionarle a las lectoras y a los lectores. No es que yo tenga nada en contra de los deportes que voy a mencionar a continuación. Eso es una cosa bien importante. A mí me encantan todos los deportes. Ok. Pero históricamente, ¿cuáles han sido los deportes en donde las mujeres nos destacamos más en términos de la narrativa periodística, por ejemplo? La gimnasia, el tenis, el nado sincronizado. Ustedes mencionen dos o tres. Patinaje, por ejemplo. ¿No? Son todos deportes en donde el uniforme, la manera de manejarte, el lacrosse, ¿no? El voleibol de playa, el voleibol de salón, van acorde a ciertos estándares de la mirada masculina. ¿Por qué no es más popular la WNBA, por ejemplo? Con mujeres altas, afrodescendientes, con uniformes que no llenan esa mirada. Sí, entonces, claro, ahí quienes detentan la narrativa popular y quienes manejan los canales y medios deportivos siguen siendo hombres. Entonces, como a estas sí les voy a dar chance porque están satisfaciendo esa mirada. Qué interesante eso, porque nos habla de que cuando el deporte de las mujeres tiene que ver con nuestra sublevación personal, y no estoy diciendo que las tenistas, nadadoras de sincronizado, gimnastas y demás no lo hagan, pero cuando es genuinamente por tu sublevación, hay una cosa en donde ya no, como que se cancela la tensión sexual. Y al cancelarse esa tensión sexual, para la mayoría de los hombres pierde interés. Sí. Sí, y ahí es donde habría que invitarlos a que se cuestionen toda esa clase de cosas. Sí, claro, o la forma también, como bien hablas de narrativas, ¿no? El tema, por ejemplo, cuando voy a poner dos ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? De cómo se volteaba toda la atención a hablar de ellas, de su falta de feminidad, ¿no? Dos atletas mexicanas, ¿no? Que al final toda la atención se iba a su falta de feminidad, a su estética, si era agradable o no, más allá que sus logros, ¿no? Que habían conseguido, sí, medallas o no, etcétera. No hablamos, por ejemplo, de Ana Guevara, de Soraya, etcétera, ¿sabes? Que entonces ya no era qué hicieron, era quiénes son, cómo parecen, igual que lo guacala, etcétera. Y sucede también muy por el contrario, ¿no? Como decías, el voleibol de playa, por ejemplo, ¿no? Que lo que entran a ver los señores muchas veces es el bikini. No le entienden, no están jugando, no sabemos nada, pero que también se sigue prestando, ¿no? Como el fútbol americano como en lencería, que se dan unos fregazos, ¿no? O sea, que sí lo juegan bien, pero que al final sigue estando todo para que los ojos del varón estén puestos sobre ellos, ¿no? Y que al final es como, pues, sí, patriarcado, sorry. Sí, y la manera en la que lo contamos también, ¿no? O sea, creo que eso también es bien importante resignificarlo. No hay únicamente que saber perder, hay que saber ganar. Lo más difícil yo creo que incluso es saber ganar, es decir, no humillar al rival, saber que la derrota es mucho más constante en el deporte que la victoria. O sea, la victoria por eso es extraordinaria, porque lo ordinario es perder, y ser grandes en la victoria es a veces más difícil que ser grandes en la derrota, y ahí es en donde también hay una carga masculinizante y masculinizadora bien importante, ¿no? Se comió 5 pepinos, utilizar expresiones alusivas a la violación para hablar de que se humilló a un contrincante, toda esa clase de cosas yo creo que hay que quitárselas, porque eso también aliena a muchas personas del deporte. Por eso les decía lo de Pablo y lo de Raúl, me decían, pues es que a mí eso no me gusta, y dije, no, pero es que eso no es deporte, eso es lo que a ti te han enseñado que es deporte. Entonces tú le estás regalando
ese espacio que es un territorio en disputa, que mueve miles de millones de dólares, que mueve nuestra concepción de nuestros ídolos populares, que habla de industrias que se manejan al margen del poder, que habla de un intervencionismo político, porque ustedes no me van a dejar mentir a Putin, pero por supuesto que le interesaban los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Y no me digan lo que pasó en Brasil, ni qué hablar de Sudáfrica, ni qué hablar de ni hablar de lo que va a pasar en Qatar, de los movimientos que hicieron las mujeres de la WNBA para tener una influencia en las elecciones en Georgia y para empujar en contra de la brutalidad policíaca. Y todo eso lo estamos regalando porque tu tío que usa una chamarra de los Steelers en la cena y tiene comentarios homofóbicos dice que el deporte no es así. Entonces, el que está mal eres tú porque tú te estás comprando ese discurso. Al contrario, hay que apropiarnos de eso, y las mujeres somos las primeras que nos tenemos que apropiar de eso porque nos han enseñado a odiar nuestro cuerpo. Nos han enseñado que la actividad física empieza a los 13 o los 14 años para poder ponerte un bikini, no para sentirte fuerte, no para sentir que puedes cargar el súper, que el día de mañana puedes correr. Qué importante en un país como México sentir que tu cuerpo te da la autonomía de correr. Uf, ahora tú eres la que está haciendo que se me ponga la piel chinita, pero ese tendría que ser otro episodio. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, Marion, yo quisiera nada más que nos cuentes alguna deportista más que tratas en tu libro, quizá una más contemporánea y por qué la elegiste a ella. Es una extraordinaria pregunta y qué difícil escogerlas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una esgrimista paralímpica italiana donde ella se convirtió en la primera en competir con una prótesis completa porque había perdido los 2 brazos y perdió las 2 piernas. Entonces, es una atleta extraordinaria. Está, por supuesto, Surya Bonali. Por ejemplo, Surya Bonali era una patinadora francesa muy discriminada por ser afrodescendiente y una patinadora extraordinaria, pero al ser un deporte de apreciación y un deporte muy elitista, siempre estuvo pues, un poco en contra o muy sometida por los poderes, y ella fue la primera en realizar un salto triple hacia atrás, en caer en una sola cuchilla. Ni siquiera un hombre había podido hacer ese salto, y como está prohibido en los Juegos Olímpicos, en su última aparición en los Juegos Olímpicos, como para hacerle frente y levantarle un poco la nariz a los jueces que toda la vida la habían discriminado, hizo ese salto, lo hizo de manera perfecta, a pesar de quedar descalificada, y ese ha sido uno de sus grandes legados en la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, hay un montón de historias como esas. Está la corredora Laura Ramírez, corredora rarámuri mexicana reconocidísima, y también pues desmitificaciones de cuestiones científicas, de entendimiento de nuevos deportes, de lo que significa apropiarnos de nuestro cuerpo. Y por ahí también hay un personaje que a mí me gusta denominar como el señor Caquita, que es una pequeña hez fecal de este tamaño que todo el tiempo está diciendo cosas como las que hemos escuchado a lo largo de nuestras vidas, para que sepamos muy bien con qué vincular esa clase de expresiones. Ya sé, ¿y a dónde los tenemos que aventar, no? Oiga, muchas gracias, Marion, y muchas gracias también por enseñarnos, por explicarnos, y porque así lo tenemos que hacer, ¿no? Aventarnos 3 saltos triples hacia atrás y hacia adelante todo el tiempo, que de eso se trata, porque también algo importante que dijiste, si seguimos esperando hoy, en este momento, que se sigan abriendo las puertas porque entra un rayo del cielo y se abre, ¿no? Nosotras también, y nosotros, y nosotres, y todes, tenemos que estar ahí como picándole, ¿no? Y moviendo y abriendo lo que necesitamos en los lugares. ¿Dónde te seguimos, Marion, para que todo el mundo te venga a ver, escuchar y se lleve ese tipo de cosas? No, hombre, muchas gracias. Pues en mis redes estoy como @lareimers, como mi apellido. Y por supuesto también invitarles, todos los martes estrenamos La Reimers Apunta, que es parte de mi canal de YouTube, en donde, bueno, pues estrenamos videos hablando de esta clase de temáticas, de muchas otras cosas. Y ahora el libro lo pueden encontrar en Porrúa, en El Sótano, en Gandhi, en Amazon, y por supuesto también pueden encontrarlo en audiolibro, en ebook y en impreso. Así que láncense por Juega como Niña, que creo que puede ser una experiencia padrísima. Y díganme qué les pareció. Wow, pues este fue su Pano Show con Marion Reimers. Córranle a buscar el libro
Yo lo fui a buscar ayer y no lo encontré, pero ya vi, fue una de las librerías que no fueron mencionadas. Entonces ya sé dónde tengo que ir, ya anoté y veamos lo que está haciendo la Reimers. Y bueno, querida, toda mi admiración. Acuérdense, chicas, por favor, juguemos como niñas orgullosamente, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y mamás, regálenles a sus hijas este libro para que ellas crezcan con otra mentalidad y podamos seguir apropiándonos, como dice Marion, del deporte, porque ahora resulta que no es para nosotras. No, entonces muchas gracias, Marion, gracias, Itzel, y nos vemos en el siguiente Pano Show. Gracias a todos. Gracias. Jueguen como niñas, todos. Pues, como niña, soy niña.